Saludos criptoemprendedores. En esta ocasión quisiera presentarles un video que se relaciona con la ley FinTech. Esta ley que fue aprobada en el mes de marzo y me pareció un buen tema para apoyar a nuestros amigos que están desarrollando proyectos, así como nosotros, y espero que les sea de utilidad. La ley FinTech es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Este es el primero de una serie de videos y lo quiero dedicar especialmente para los usuarios, debido a que son los usuarios los que han tenido más incertidumbre acerca de esta ley y de alguna forma algunas preocupaciones. En adelante vamos a presentar otros videos que se relacionan más con las operaciones de las empresas y algún otro video para describir lo que son los requisitos que se necesitan cuando estás elaborando un proyecto que está relacionado con los servicios tecnológicos financieros. Ok, vamos a empezar. Esta ley básicamente lo que hace es regular las instituciones tecnológico-financieras, y es importante recalcarlo porque muchas personas han manifestado tener cierta preocupación con el hecho de estar manejando criptomonedas y les preocupa de alguna forma poder perder por vía gubernamental las inversiones que han estado realizando. Este sería el primer punto a aclarar, y es que se van a regular a las instituciones pero no a los usuarios, así que esto creo que debería de quedar muy claro. Los objetivos de esta ley son primeramente incluir y generar innovación en el área financiera, generar competencia para las instituciones que ya existen en este momento, y de alguna forma con estos servicios innovadores ampliar la gama de servicios que pueden tener los usuarios. En tercer lugar está la protección al consumidor. La ley busca prevenir que los usuarios caigan en estafas. Y finalmente establece una supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, entre otras instituciones, para vigilar este tipo de empresas tecnológicas. Ok, para ponernos en contexto, en México se han estado generando cientos de compañías que dan diferentes servicios, desde criptomonedas, préstamos, también algunos servicios financieros, en fin, es a todas estas compañías las que pretende regular la ley FinTech. En este gráfico se muestran muchas de esas empresas que están en este momento trabajando en México, y me parecería una buena idea buscar este gráfico para conocer todos los servicios y todas las empresas que están relacionadas a esta ley, debido a que seguramente los usuarios pueden encontrar una gran cantidad de servicios interesantes que están ofreciendo en este momento estas empresas. Ok, en este gráfico podemos ver de forma general cuáles son las actividades principales de este tipo de compañías. Entre ellas está el financiamiento colectivo con regalías, el financiamiento colectivo y préstamos vía internet. También está todo lo que tiene que ver con la gestión financiera, y el porcentaje mayor lo ocupan los negocios de pagos y activos virtuales, lo cual me pareció un dato interesante para manejar en esta presentación. Otro dato que también me pareció interesante y creo que le da como justificación a esta ley es la creciente adopción de este tipo de servicios por parte de la población mexicana, que en muchos casos rebasa la adopción que tienen otros países como Estados Unidos. En este caso podemos ver cómo en México se tiene un avance del 36% de la población ocupando este tipo de servicios de una forma u otra, aunque estos datos, que son del 2007, tal vez faltaría agregar una serie de compañías, pues en algunos datos más recientes se ha visto que se ha rebasado a Brasil ya en este momento. Con este tipo de datos es fácil ver el potencial que tiene México en este mundo de las
criptomonedas y las tecnologías financieras. Me parece que es algo de lo que poco se habla y pues vale la pena resaltar. Ok, vamos a empezar. La ley establece que se requiere una autorización. Esta autorización la brinda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo con un comité interinstitucional. Este comité es un organismo que se crea justamente con esta ley. También obliga a todas estas compañías a informar a sus clientes que deben de identificar todos los riesgos relacionados a este tipo de servicios tecnológicos. Asimismo, se debe remarcar que el gobierno no se responsabiliza ni puede garantizar ninguno de estos servicios, aunque de hecho no puede garantizar que ningún negocio sea exitoso como tal. Pero bueno, así lo marca en la ley. Asimismo, establece que los estados de cuenta que manejen estas compañías deben estar certificados por un contador, así que esto le puede dar mayor seguridad a los clientes que utilizan este tipo de servicios. Ok, de las instituciones de financiamiento colectivo, la ley indica que solamente podrán ejercer esta actividad las personas morales, no las personas físicas. Asimismo, las operaciones que puedan realizar este tipo de compañías las pueden realizar en moneda nacional, en moneda extranjera o con activos virtuales, lo cual empieza a resultar bastante interesante. Se marca también que si no se han entregado los recursos para el fin que se habían destinado, el inversionista puede retirar su dinero en cualquier momento. Es decir, si a lo mejor alguna persona invirtió para fondear alguna construcción, algún edificio o para entregarle recursos a alguien que esté solicitando préstamo y esto no se hubiese ejecutado en ese momento, pues el inversionista puede retirar su dinero sin que la institución pueda impedírselo. Otro punto es que estas compañías deben compartir el riesgo con sus clientes. Es decir, la ley no permite que la compañía gane dinero mientras que sus clientes están perdiendo dinero. Así que tiene que haber como un equilibrio en este sentido. Esto también me parece bastante positivo. La compañía debe ser responsable por el incumplimiento. Si en algún momento hubiese algún tipo de falla o algún tipo de incumplimiento de contrato y por ejemplo en los casos de crédito o en los casos de crowdfunding inmobiliario por ejemplo y hubiera algún tipo de falla en el contrato, bueno pues la empresa tendría que responder por esos daños ante sus clientes. Con esta ley se permite que estas compañías se relacionen con sus clientes a través de interfaces, a través de plataformas digitales, con lo cual se facilita mucho las operaciones y además se disminuyen los costos. Es en gran medida esta razón por la cual las pequeñas compañías que están surgiendo están generando una gran competencia hacia las instituciones de servicios financieros con las que contamos en la actualidad. Algo que se marca también muy claramente es prohibir o asegurar retornos o resultados exitosos. Ninguna compañía debe de prometer que se va a tener un determinado resultado. Deben de tener claro que cada inversión es un riesgo y pues en ese mismo sentido sus clientes deben de saberlo para en determinado momento no pues sentirse estafados por parte de las compañías. Un punto muy interesante que encontré en la ley, por ejemplo, es que ahora van a poder ser inversionistas las casas de bolsa, las instituciones de crédito como bancos, por ejemplo, las casas de bolsa, las uniones de crédito, las cooperativas de ahorro y en fin. Este punto es bastante importante porque le permite a las compañías tener acceso a muchos recursos, tener acceso a inversionistas y por lo tanto esto generaría un potencial de crecimiento muy grande para todas estas empresas. En este punto me gustaría hacer una comparación, pues mientras en Estados Unidos están revisando la posibilidad de que haya compañías que inviertan en Bitcoin, en ETFs y en fin se generen una serie de derivados financieros, en México se están generando todas las condiciones para que esto pase. Ya no hay que estar revisando mucho, sino más bien habrá que ir encontrando los caminos para generar este tipo de mecanismos financieros.
Nuevamente debo recalcar, el potencial que tenemos en México es realmente destacado. Ok, por otro lado, para los fondos de pago electrónico, se dan una serie de obligaciones, por ejemplo, registrar los abonos en moneda nacional, extranjera o activos virtuales. Tiene que generarse siempre este tipo de registros. También se deben registrar las operaciones entre clientes, es decir, cualquier operación de compra y venta entre clientes también debe de quedar registrada. Asimismo, se debe de mantener siempre actualizados los registros, ese es un punto fundamental, pues estas compañías en determinado momento no pueden decirle al cliente que tiene que esperar a que se actualicen las bases de datos o cosas de ese tipo. Estos registros deben de estar todo el tiempo actualizados. Las operaciones y las actividades estarán sujetas a las condiciones que imponga el Banco de México. Esto todavía se va a ir definiendo, pero es importante identificar quién va a ser la entidad que va a estar poniendo este tipo de reglas, por decirlo de alguna forma. En el caso de los préstamos o créditos en donde se diera sobre giro, la ley indica que no se puede hacer cargos a los clientes. Asimismo, tampoco se les puede cobrar intereses. Es decir, si alguna persona comprara algún producto por medio de estos sistemas de pago y por alguna razón hubo una pequeña diferencia que quedó a deber el cliente, bueno, pues estas compañías no pueden cobrar intereses por ese tipo de operaciones. Algo destacado dentro de la ley es que indica que cuando hay fondos que no han tenido movimiento durante 3 años, pues pasarán a una cuenta global que se va a crear dentro de cada empresa. Cuando queda una diferencia de dinero, digamos, van a ir limpiando esta cuenta, van a mover o a transferir este dinero a otras cuentas para de alguna forma tener siempre dentro de las cuentas de la compañía pues el dinero o los activos que están utilizándose todo el tiempo. Previo a hacer este tipo de operaciones, la ley indica que estas compañías deben de informar desde 3 meses antes de hacer este tipo de movimientos al cliente, tienen obligación de hacerlo y obviamente se establecerán los mecanismos por los cuales se tiene que realizar este tipo de contacto con el cliente. También indica que entre 3 y 15 años que ese dinero estuviera en esta cuenta global, pues esos fondos prescriben a favor de la beneficencia pública. Este periodo entre 3 y 15 años depende del monto de los fondos que estén en la cuenta de la compañía. Así que este punto es importante, sobre todo por si alguna de las personas que está escuchando este video utiliza este tipo de servicios, pues bueno, que sepa que esta ley no va a permitir que deje ahí abandonados los recursos y en determinado momento puede llegar a perderlos incluso. Además, complementando este concepto, se indica que a los usuarios no se les va a pagar intereses o algún otro tipo de beneficio por mantener su dinero en estas cuentas. También se define en este mismo punto que el cliente puede designar beneficiarios en caso de fallecimiento. Así que las empresas pueden empezar a establecer mecanismos para definir este tipo de acciones. Ok, ahora vamos con las operaciones de activos virtuales, para lo cual primeramente se da una definición. Un activo virtual es un valor registrado electrónicamente utilizado por el público como forma de pago. No se considera moneda de curso legal. Es muy importante porque la ley, tanto la ley FinTech como la ley del Banco de México considera que este tipo de activos son una forma de pago, pero no les da este estatus de moneda en ningún sentido. Así que es importante sobre todo para cuando se manejen este tipo de conceptos, pues bueno, no caer como en esta confusión, porque le daría ilegalidad.
Ok, los activos virtuales van a ser autorizados por el Banco de México. La empresa debe de estar en posibilidad de entregar el activo virtual o moneda nacional. Es decir, si yo tuviera en un intercambio activos virtuales, la empresa tendría que estar obligada a mantener un equivalente en moneda nacional por si yo quisiera o por si yo solicitara en determinado momento mi recurso en cualquiera de las dos formas. En los casos donde haya operaciones de compra, venta y enajenación de este tipo de activos, la entrega debe ser inmediata. Otro punto también muy interesante es que este tipo de compañías pueden participar en instrumentos financieros derivados, que es un poco lo que se está debatiendo en Estados Unidos y que les comentaba anteriormente. Se empieza a dar en México esta interacción y me parece que como coqueteo con las instituciones financieras, y esto puede dar un resultado muy interesante a largo plazo. Por último, las empresas deben divulgar los riesgos que implican este tipo de inversiones. Deben de dejar claro que no es una moneda legal, remarcar que no hay un respaldo. También deben de dejar claro en el cliente la alta volatilidad que tiene este sector, así como los riesgos tecnológicos y los posibles fraudes que haya en este tipo de activos digitales o activos virtuales. Entonces, pues como vemos, esta ley le da muchos mecanismos a las compañías para trabajar y generar servicios en México por lo menos. En lo relacionado a las operaciones de estas compañías, se indican varias cosas. Primeramente, la Comisión Interinstitucional limitará los recursos que el cliente puede mantener dentro de la compañía, así como la disponibilidad que puede tener el cliente. Es decir, la comisión puede llegar en determinado momento a limitar, así como en los cajeros se limita la cantidad de dinero que uno puede sacar. Bueno, pues en este caso ellos están poniendo en la ley que puede darse este tipo de limitaciones. Aunque no ha terminado de estar bien definido este concepto, seguramente llegarán las leyes secundarias, pero es un punto a tomar en consideración. También este tipo de empresas deben de hacer una diferenciación por el tipo de cliente, por el tipo de transacciones que hace, por el tipo de proyectos en los que participa o cualquier otro. Asimismo, establece que los recursos que van a recibir estas compañías debe ser a través de entidades financieras autorizadas, es decir, a través de los bancos se pueden hacer este tipo de operaciones. Asimismo, se obliga a entregar los recursos del cliente, ya sea por abonos o transferencias. Y estos abonos o transferencias pueden ser en instituciones nacionales o extranjeras. Asimismo, la ley establece una serie de mecanismos para dividir los recursos de los clientes y de alguna forma como dar mayor seguridad a estos. También obliga a identificar los recursos por cada cliente, es decir, dentro del dinero global que pueden tener en las cuentas debe de quedar muy claro qué parte le corresponde a cada cliente. Finalmente, un punto interesante es que resulta obligatorio para todas las compañías generar APIs, que son estas interfaces para intercambio de datos, ya sea para productos, servicios o estadísticas de venta, en fin. Esto es importante porque finalmente es la información de los clientes la que se va a estar compartiendo dentro del sistema. Si bien no son los datos personales, sí por lo menos son los resultados que van teniendo las operaciones de este tipo de compañías. Así que es importante que el cliente sepa que bueno, esos datos van a estar viajando de un lugar a otro. Para el caso de los fondos de pago, pueden recibir un máximo de 1 millón de UDIs en una sola cuenta. Esa es una primera limitación. Asimismo, se establece que las compañías deben tener un equivalente al doble de lo que reciben en 24 horas, tomando como referencia un año. Es decir, si ellos en determinado momento saben que durante un día
pueden solicitarle, por decir algo, 1 millón de pesos, tendrían la obligación de tener 2 millones disponibles para generar los movimientos. Esto es con la idea de que nunca dejen a los clientes sin servicios porque se les acabaron los fondos en las cuentas. Así que este es otro mecanismo de seguridad. En lo que tiene que ver con el financiamiento colectivo, no se puede considerar un pasivo, es decir, cuando alguien nos debe dinero, a veces se puede considerar como un pasivo. Sin embargo, en estos casos no es así, son inversiones directamente, así que aquí sería importante pues consultar al contador de cada quien para no tener como esta confusión en este tema. Asimismo, el dinero debe de estar disponible hasta que se cumplan las condiciones pactadas. Si por ejemplo se está juntando dinero para prestarle dinero a alguna persona o a alguna empresa, mientras no se genere esta operación de entregar el dinero, pues ese dinero debe estar disponible en el sistema de la empresa. Asimismo, las compañías y las personas que participan en este sector deben de cumplir con la ley de transparencia y los ordenamientos que se generan a partir de ella, sobre todo con lo relacionado al lavado de dinero y operaciones ilícitas, que es quizá uno de los temas más importantes dentro de la ley. También se exige a las compañías llevar un registro de los movimientos transaccionales. Se les exige que deben de dar comprobantes a los clientes por cada operación que generen y asimismo deben de avalar el derecho de cobro, es decir, si yo estoy prestando dinero a alguien, bueno, pues yo tengo un derecho en ese momento por los recursos que le he destinado y esos derechos me pertenecen a mí como cliente, no a la compañía. Entonces debe de haber ahí mucha claridad en este tema. Por otro lado, cuando los recursos no son entregados, ese dinero debe de separarse de las cuentas de los activos de la compañía, en este caso de la ITF, para mantener claridad en las cuentas. Asimismo, las compañías están obligadas a conservar durante 10 años todos los comprobantes que se generen de las operaciones, por lo cual no pueden destruir esa información o negársela al cliente si está dentro de este tiempo. Ok, aquí con este esquema me gustaría describir un poquito lo que vimos en estos últimos puntos. Tenemos al cliente y este cliente no puede considerar un pasivo este dinero que está metiendo a la compañía, en este caso la ITF. Este cliente puede retirar e ingresar dinero a la compañía siempre y cuando este dinero no se vaya a algún destino o a algún proyecto que se haya definido. Estas cuentas de los clientes se deben de mantener separadas el dinero de las propiedad de las ITFs o propiedad de las compañías. Asimismo debe de haber otra cuenta completamente independiente para esos recursos que no se han movido en 3 años y que posteriormente podrían pasar a la beneficencia pública. Dentro del dinero que sí le corresponde a la compañía y que no tendría por qué estar mezclado dentro del dinero de los clientes, están pues las ganancias que ha tenido por comisiones, utilidades. Es de este dinero donde se tendrían que pagar gastos, se tendrían que pagar impuestos o cualquier otro tipo de servicio, para tener claro que no pueden tocar el dinero de los clientes. Así que pues más o menos este esquema trata un poco como de explicar esta situación que deben de mantener estas compañías. La ley obliga a que estas compañías tengan un conocimiento de sus clientes. Les piden que soliciten información y documentación de identidad a sus clientes. Asimismo, la ley les pide suspender operaciones o servicios con personas bloqueadas dentro del sistema financiero y además que sea de forma confidencial. Las empresas pueden intercambiar información entre sí o con otras entidades financieras para prevenir y detectar actos, operaciones u omisiones, sobre todo cuando están interactuando entre varias compañías. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
así como otras autoridades, pueden solicitar información personal de un cliente. Esto también es muy importante que sean conscientes los clientes que están utilizando este tipo de servicios. Eh, la Secretaría de Hacienda establecerá los casos, las formas y los términos para brindar esa información y esa documentación. En caso de que se solicitara esta información por parte de Hacienda o por parte de la Comisión o por parte del Banco de México, incluso por parte de alguna otra institución en otro país, pues bueno, eso no implicaría para la compañía una transgresión a la obligación de confidencialidad que mantiene con el cliente y con sus operaciones. Asimismo, tampoco constituye una violación al contrato y se solicita no informar del reporte o de la documentación o de la información que se le está entregando del cliente a las autoridades. No se debe de informar ni a persona alguna, ni a autoridad, ni a nadie. La ley remarca que la información, la documentación y las operaciones tienen un carácter confidencial. Asimismo, remarcan el derecho a la privacidad del cliente, salvo, salvo en los casos que hubiera una solicitud judicial debido a que el cliente fuera acusado o parte de algún proceso judicial. Ok, asimismo, esta ley establece una serie de sanciones y va definiendo una serie de delitos para los cuales plantea multas y en determinados casos pudiera darse también prisión a las personas que están encargadas de estas compañías. De forma general, estas sanciones tienen que ver con el uso indebido de los recursos, eh, disponer de los recursos y no regresárselos al cliente, también de utilizar o divulgar información de los clientes, suplantar identidad, que ahí aplica para tanto para el cliente como para la compañía, y obtener algún tipo de servicio, operación o producto con identidad falsa. A grandes rasgos son algunas de las principales sanciones que va a tener este sector y que debemos de cuidar tanto los clientes como los que pudiésemos llegar a prestar este tipo de servicios. Finalmente, y solo para remarcar, las autoridades que van a estar vigilando este tipo de procesos son la CONDUCEF, la Comisión Multidisciplinaria, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es de hecho la que encabeza esta regulación. Y pues nada más, espero que la información les sea de utilidad, les agradezco el tiempo y esperen los siguientes videos para definir qué es lo que la ley les está exigiendo a estas empresas para su operación, sobre todo si ustedes están planteando algún tipo de proyecto dentro de el mundo de la tecnología financiera. Sin más por el momento, bye bye.